Muchas gracias. Primero que nada, en Guatemala tenemos, como lo decíamos antes, ¿verdad? La ley de extinción de dominio, que prácticamente esta ley busca desapoderar de los recursos económicos a las estructuras criminales y, cómo no, prácticamente darles un golpe certero y directo contra, ahí sí que contra las personas que adquieren bienes de manera ilícita y que los utilizan prácticamente para delinquir en el país. Una de las cosas muy importantes que podemos ver en esta materia es de que prácticamente el artículo 39 constitucional es evidente que protege a la, que protege a la propiedad. Sin embargo, si concatenamos el artículo 39 con el 463 del Código y el 464 del Código Civil, prácticamente establece que podemos gozar y disponer de los bienes siempre y cuando dentro del marco de la ley, ¿verdad? Sin embargo, cuando adquirimos bienes de manera ilegal, ya no estamos dentro de ese marco de la ley, prácticamente ya estamos fuera de, inclusive ya contraveniendo las normas legales, ¿verdad? Asimismo, podemos establecer de que el objetivo estratégico, como lo recalcamos anteriormente, ¿verdad?, es desarticular el poder económico de las estructuras criminales mediante la transferencia de bienes y frutos ilícitos a favor del Estado. ¿Qué pasa acá? Que esos bienes se extinguen de cierto modo y pasan a favor del Estado. Y al Estado, pues ya los puede utilizar para educación, para salud, ya ellos les dan un destino ahí sí que bastante eh, grato, ¿verdad? ¿Será que podemos pasar la siguiente diapositiva? Muchísimas gracias. Asimismo, tenemos también el marco internacional de las convenciones vinculantes. Guatemala ha ratificado varios convenios en materia internacional, como lo es la Convención de Palermo, la Convención Interamericana, la Convención de Mérida, la Convención de Viena. Estas convenciones prácticamente obligan a los estados parte a optar esas herramientas para la lucha contra la criminalidad o el crimen organizado, como lo es nuestra ley de extinción de dominio. Es una herramienta que sirve que nos sirve para combatir la criminalidad que tenemos en el país, ¿verdad? Muchos otros países latinoamericanos, inclusive países centroamericanos como Honduras, Panamá, ya cuentan con una ley en materia de extinción de dominio, porque ellos dicen, bueno, hablemos sobre el derecho penal. El derecho penal como tal tiene como fin esencial imponer un castigo o imponer una pena. Ese es su fin esencial. Pero ¿qué pasa? Muchas veces se les impone una pena a los dirigentes, a los líderes de estructuras criminales, narcotraficantes, ahí sí que personas que, ahí sí que son parte de estructuras criminales como inclusive pandillas que atentan contra, ahí sí que contra los bienes jurídicos tutelados de toda nuestra población, ¿verdad? Prácticamente. Entonces, ¿qué va a pasar con esto, verdad? De que si bien es cierto, se les va a imponer una pena y estas personas van a estar en centros carcelarios, pero se les olvida algo muy importante. ¿Qué pasa con los bienes? ¿Qué pasa con los recursos económicos? Porque ellos bien pueden estar ahí sí que en las cárceles, disfrutando con comodidades, porque ahí sí que eso está a la luz, ¿verdad? Todos nos damos cuenta cuando hacen las requisas en los centros preventivos, en los centros penitenciarios del país. Ellos tienen ahí sí que comodidades, inclusive más comodidades que las personas que trabajan honradamente, las personas que realmente pues han luchado para adquirir sus bienes de una manera legal. Y desde adentro, como tienen la capacidad económica y tienen el recurso financiero, desde adentro ellos vienen y delinquen, lideran prácticamente sus operaciones, siguen con sus operaciones y transcurso normal. Sin embargo, esta ley, la ley de dominio, lo que viene es atacar prácticamente los recursos económicos para que ahí sí que estos delincuentes no tengan
Perdón, creo que se me había desactivado el micrófono. Pues sí, como les decía, entonces prácticamente las personas se encuentran dentro de los centros, ahí sí que penitenciarios del país, estos líderes de estas estructuras criminales, y estas personas cuentan con prácticamente con los recursos económicos para seguir delinquiendo, para seguir cometiendo delitos, para seguir traficando drogas, para seguir, ahí sí que, no sé, trata de personas, contrabando aduanero, etcétera. Entonces, prácticamente esta ley es bastante importante porque le da un golpe directo contra la criminalidad del país. Y no solo el país, sino a nivel internacional. Y es por eso de que estas convenciones en materia obviamente que en materia de cooperación jurídica internacional, lo que buscan es eso. O sea, luchar contra la criminalidad que tenemos, ahí sí que a nivel global, a nivel, ahí sí que mundial prácticamente, porque la corrupción está en todo el mundo. La corrupción está inclusive hasta en los lugares donde creemos que no, pero ahí está. Entonces, prácticamente, estas son, los cuatro, las cuatro convenciones en materia internacional que realmente apoyan la desarticulación de todas esas estructuras criminales y que tienen como base y fundamento legal ello. Y ellos solicitan a todos los estados partes la creación de una ley de extinción de dominio. Podemos pasar a la siguiente diapositiva. Muchas gracias. Asimismo, vamos ahí sí que a ver, a darle lectura a las diapositivas. Extinción de dominio. ¿Qué es la extinción de dominio? Es la pérdida a favor del Estado de derechos patrimoniales sobre bienes vinculados con actividades ilícitas. Se constituyen como una acción real, patrimonial, jurisdiccional, autónoma e imprescriptible. Esta definición tiene elementos bastante importantes y bastante complejos que tenemos que analizar. Primero, se constituye como una acción real. ¿Por qué? Porque esta va prácticamente recaer sobre los bienes de origen lícito, ¿verdad? Esta no va a perseguir a la persona, no va a perseguir prácticamente el determinar si es inocente, si no es inocente, a la persona a quien se le está acusando de una actividad ilícita, e inclusive no necesitamos de una investigación penal. ¿Por qué? Porque la ley de extinción de dominio tiene un principio muy importante que más adelante lo vamos a ir ahí sí que viendo con bastante tranquilidad, pero a lo que me refiero es de que existe la autonomía del proceso de extinción de dominio. O sea que la ley de extinción de dominio es autónoma a otros procedimientos. No necesitamos ni siquiera tener una sentencia condenatoria para poder aplicar esta ley. Asimismo, eso permite que como la ley de extinción de dominio tiene su autonomía, tiene un procedimiento propio. Y aquí es donde tenemos que quitarnos el chip de derecho penal y ponernos el chip de extinción de dominio, porque es totalmente diferente. Prácticamente vamos a ver esos aspectos que vuelven bastante particular a nuestra ley de extinción de dominio, ¿verdad? Y recae sobre el patrimonio. Eso es evidente. ¿Por qué? Porque si su patrimonio es algo que pues fue formado por, ahí sí que por actividades delictivas, porque son, ahí sí que son eh, producto de ello, prácticamente eh, su patrimonio pues puede ser extinto, ¿verdad? Jurisdiccional. ¿Por qué es jurisdiccional? Porque solo los jueces pueden declararlo, solo los órganos jurisdiccionales competentes pueden declarar la extinción de un bien. Si bien es cierto, antes no se contaba con un órgano jurisdiccional competente para la materia. Hoy en día, Guatemala cuenta con su juzgado de primera instancia, extinción de dominio. Prácticamente aquí se establecen y se ven todos estos casos, ¿verdad? Y tenemos una definición que pues, es bastante completa, es de Rafael Rojina Villegas, que establece que la propiedad no puede legitimarse si su origen contraviene el orden público o el derecho social. Es lo que les decía anteriormente, el artículo 464 del Código Civil establece que la propiedad es el derecho de disponer y gozar los bienes dentro de los límites de la ley. Prácticamente, la Constitución Política de la República de Guatemala protege el derecho de propiedad en su artículo 39. El Código Civil nos da este aspecto legal prácticamente.
Y si nosotros, obviamente, venimos y contravenimos las leyes del país, es evidente que va a tener una consecuencia, ¿verdad? Si usted viene y comete un delito, por ejemplo, atropella a una persona, se puede ir por lesiones leves. Usted, acá en materia de extinción de dominio, viene, hablemos de un caso hipotético, contrabando aduanero. Viene usted, no paga los impuestos y los aranceles establecidos en las aduanas. ¿Qué va a pasar? Que posteriormente vienen, lo retienen y se percatan de que usted pues lleva un cargamento de, ahí sí que de productos y usted no cuenta con, ahí sí que con las facturas correspondientes. Primero, se le van a agotar su vehículo. Segundo, a usted también se va a ir por contrabando aduanero. O sea, ahí sí que también la culpabilidad en materia penal también lo va a perseguir. Entonces, ¿a qué nos referimos con ello? Es a que prácticamente es cierto de que tal vez al no pagar los aranceles, el no pagar ahí sí que los impuestos legales pertinentes, se va a ahorrar algo, ¿va? Pero sin embargo ya estamos contraviniendo las normas jurídicas. Entonces, prácticamente lo que trata esta ley es de que desapoderar a todas esas, no solo abarca de lo que son estructuras criminales, sino también personas que en cierto punto pueden venir y delinquir de esa manera, ¿verdad? No sé si podemos pasar a la siguiente diapositiva, muchas gracias. Bueno, ¿cuál es el objetivo de la ley? El fin supremo de la normativa radica en la identificación, localización, recuperación y repatriación de los bienes vinculados a actividades ilícitas para su posterior traslado al Estado. Aquí tenemos pues una palabra bastante importante que consideramos recalcar un punto esencial sobre la repatriación. Vemos de que pues tal vez no está muy bien formulada ahí sí que la parte de repatriación. ¿Por qué? Porque no todos los bienes son del Estado. Cuando hablamos de repatriación, como que todos los bienes fueran del Estado y se van obviamente, desapoderar de estas estructuras criminales y van a regresar al Estado. La mayor parte de bienes son adquiridos por particulares, ¿ya? Capos del narcotráfico, personas que ahí sí que forman parte de maras, personas que incluso hablemos de políticos o delitos de cuello blanco, trata de personas, como lo hablamos también el contrabando aduanero, ¿verdad? Que en nuestro país es bastante común hablar de ello, ¿verdad? ¿Cuál es el alcance patrimonial e integral? Bueno, la extinción de derechos sobre ganancias, frutos y productos de origen espurio, garantizando el desapoderamiento de activos en cualquier forma jurídica. Prácticamente también se van a extinguir o se pueden extinguir los frutos de los bienes que tengan un origen ilícito, ¿verdad? Inclusive las rentas, las permutas que se realizan prácticamente entre ellos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque muchas personas lo que tratan es de venir y darle una apariencia legal a sus bienes. Y eso lo hacen, ¿por qué? Porque primero que nada quieren venir y ingresar al sistema financiero esos bienes para que de cierto punto no sean detectados o localizados. Por eso la ley es clara, ¿verdad? Localizar, identificar, repatriar. Hablemos de repatriación, que dijimos que no estaba del todo bien, sin embargo, pues puede ser cuestión de criterios. Sin embargo, a mi parecer, como les decía, repatriación, no tanto porque son bienes a veces de los particulares, ¿verdad? Y obviamente bienes también vinculados a actividades ilícitas. Siguiente, por favor. Bueno, naturaleza jurídica del proceso de extinción de dominio, artículo 5 de la ley de extinción de dominio. Vamos ahí sí que tomar algunos aspectos que habíamos hablado antes, pero primero es que es de naturaleza jurisdiccional, por lo que les hablaba anteriormente, ¿verdad? Que solo un juez competente la puede dictar, la puede establecer a través de una sentencia debidamente ejecutariada, ¿verdad? La acción se dirige directamente contra los bienes, desligándose de la responsabilidad penal individual. ¿Por qué? Porque
realmente esta acción nunca va a venir y va a buscar responsabilidades penales. Como lo decíamos, es autónoma. Prácticamente lo que va a atacar en sí son los bienes. Y a veces hay una figura muy importante, que es el testaferro o el testaferrato. ¿Qué pasa? Que muchas personas vienen y para evadir a la justicia, para que prácticamente no les desapoderen de esos bienes, pasan los registros de sus casas, sus vehículos a terceros. Y al final, por ejemplo, se determina, se establece de que hay personas que no tienen la capacidad económica para tener esos bienes. Hubo un caso bastante controversial donde una persona de 75 años tenía a su nombre una camioneta de gama alta, una Fortuner, si no estoy mal, una Prado, y al momento que se llega a entrevistar a estas personas se le dice, mire, es de usted esta camioneta porque está a su nombre. La persona, obviamente ya de la tercera edad, dice, mire, la verdad es que yo no tenía conocimiento que esa camioneta era mía. Un día me pidieron un favor y me dijeron, mira, ¿será que nos puedes apoyar con registrar esto a tu nombre? Y cuando realmente solo lo hicieron con el fin de, ahí sí que querer esconder los bienes para que no sean detectables y no sean extintos o prácticamente también en materia penal, cuando son vehículos o cuestiones así, tenemos la figura del comiso, ¿verdad? Pero esta persona decía, no, puede ser verdad de que le pagaron algo de dinero y pues aceptó y esta persona prácticamente pues se registró el bien a su nombre. Sin embargo, esta persona al momento de hacer un estudio socioeconómico se determinó que no tenía la capacidad para tener este bien. Lo mismo pasa con empresas del narcotráfico, perdón, con organizaciones del narcotráfico que crean empresas, las famosas empresas de cartón. ¿Qué pasa con ello? De que crean empresas de cartón en diferentes lugares de la República, se van a inscribir al registro mercantil, se inscriben en los registros correspondientes, pero jamás tienen operaciones reales. Solo sirven para lavar dinero, ¿verdad? Entonces, prácticamente hay un trabajo bastante arduo, bastante fuerte al momento de localizar estos bienes, de identificar estos bienes, y no solo, también se identifican a las estructuras criminales. ¿Por qué? Porque recordemos que cuando una persona, cuando se inicia un proceso, una acción de extinción de dominio, también aparecen las personas interesadas. En materia penal tenemos sindicado y tenemos agraviado víctima. En extinción de dominio les llamamos interesados, ¿verdad? Inclusive hay personas que, como bien se dice, ¿verdad? Busca atacar bienes adquiridos de manera ilícita. Entonces, si nos ponemos a pensar, prácticamente al momento de que se quiera extinguir un bien, inmediatamente aparecen, no, estos son mis bienes, tratan de justificarlos. Tenemos ahí sí que el debido proceso, el derecho de defensa, tienen prácticamente el derecho de presentar medios de prueba, demostrar si realmente ellos tienen la capacidad para adquirir esos bienes. Si lo logran hacer, pues prácticamente ahí terminan los procesos, ¿verdad? Se hace una resolución en la cual se toma la decisión correspondiente y ya, inclusive se devuelven los bienes y por lo general es la Fiscalía Penal la que se encarga de realizar las devoluciones, ¿verdad? Otra característica importante es el orden público. Su aplicación es de interés social y prevalece sobre intereses particulares debido a su fin ético. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, ¿cuál es el fin primordial del Estado? El bien común. Entonces tiene que garantizar la seguridad para todos los habitantes de la República de Guatemala, ¿verdad? Autónoma, porque como lo decíamos anteriormente, ¿verdad? Hay que traer a colación de que prácticamente no necesitamos tener una investigación en materia penal, una sentencia en materia penal, simplemente se tiene que tener la certeza de que existen bienes que son adquiridos de manera ilícita. Entonces, aquí donde ya se puede iniciar
con la investigación en esta área. Antes y mucho antes se iniciaban investigaciones en materia de extinción de dominio con recortes de prensa. ¿A qué me refiero? Que salían en el periódico. Se, se acaba de aprender al capo buscado por inclusive agentes de los Estados Unidos, ¿verdad? Por la DEA. Y llegaba la noticia prácticamente al ente investigador que tenía que de oficio empezar a investigar a esta persona. Porque obviamente, si es un capo, si es una persona miembro de una estructura criminal, esta persona va a estar vinculada y va a tener bastantes bienes que obviamente van a servir para seguir operando en el país. Y de nada sirve venir a extraditarlo si él va a tener toda su fortuna y todo su equipo operando dentro de, ahí sí que el territorio nacional, inclusive fuera de, ¿verdad? ¿Por qué? Porque también se da lo que son los delitos transnacionales. Porque al hablar de extinción de dominio, hablamos también de delitos transnacionales. Es una organización bárbara que está en todos los países. Y ahí sí que la lucha tiene que ser bastante fuerte. Y es por eso de que se han creado esos convenios en materia internacional, ¿verdad? Con lucha contra la criminalidad, que son bastante importantes. Eh, y también como última característica en cuanto al patrimonio, también es patrimonial porque se enfoca exclusivamente en la esfera económica y en la procedencia de activos, ya sea bienes muebles, inmuebles, tangibles, activos financieros, semovientes, etcétera. O sea, todo lo que prácticamente abarca cierta característica de bienes. Podríamos pasar a la siguiente, gracias. Muy bien. Ahora aquí tenemos los principios rectores de lo que es la ley de decisión de dominio. Tenemos nulidad ab initio u autonomía, vinculada estrictamente con la nulidad de cualquier derecho sobre bienes ilícitos. Desde su origen, la acción es independiente del proceso penal, asegurando que la persecución del activo no dependa de una condena criminal. ¿A qué nos refiero? Nos referimos a esto, que muchas veces se le quiere dar una apariencia legal a, a los bienes. ¿Y cómo lo hacen? Lo hacen a través de contratos, lo hacen a través de compraventas, lo hacen a través de, sin fin, de cuestiones legales. Pero obviamente el origen va a ser lícito y todo esto es nulo, todo esto no nace de la vía jurídica. Obviamente se tiene que demostrar, se tiene que establecer, ¿verdad? Tenemos también los principios de publicidad, contradicción y buena fe. Garantía y transparencia en las actuaciones y el derecho a contravenir las pruebas. La buena fe exenta de culpa se constituye como la única defensa legítima y robusta para terceros interesados en el proceso. Bueno, aquí tenemos un principio muy importante, un principio que vale la pena detenernos y vale la pena recalcar ciertas áreas. ¿Por qué? ¿A qué se refiere este principio de buena fe? En materia de extinción de dominio tenemos eh, lo que es un tercero de buena fe. Por ejemplo, vamos a poner un casito práctico. Un su amigo viene y le dice, mira, préstame tu vehículo, fíjate que lo voy a utilizar para transportar una mercadería, pero usted no sabe que es una mercadería ilícita. Y usted, bueno, está bien, llévate mi vehículo, aquí están las llaves, y se lo lleva. Pero antes de, usted le dice a él, bueno, mira, o sea, llévate mi vehículo y todo, no tengas pena de utilizarlo, pero póngase a pensar de que usted no va a saber para qué lo va a utilizar. Y a veces es muy difícil también establecer este parámetro. ¿Por qué? Porque al menos algunos jueces en esta materia establecen de que uno de buena fe puede prestar sus bienes. Sin embargo, a veces el uso que le van a dar no va a ser el adecuado. Y en alguna manera se basan en este principio de buena fe, ¿verdad? Es muy poco probable que lo den, pero sí se da. Va. Ahora con el tercero de buena fe, se da por ejemplo de que usted va a rentar una casa. Lo más importante acá es que usted conozca
quién es su arrendatario, ¿verdad? Porque usted como arrendante tiene que proteger sus bienes. Imagínense que esa casa la utilicen para trata de personas. Y recordemos que más adelante vamos a ver las causales de extinción. Y una de las causales es el uso que le van a destinar al bien. El bien puede ser de procedencia lícita. Sin embargo, si lo utilizan para un narcolaboratorio, para trata de personas, para vender cuestiones, para almacenar cuestiones de contrabando aduanero, se le puede extinguir por el uso. Sin embargo, como usted ahí sí que ya se ha enterado en las noticias de que existen varios casos en donde se les ha apoderado de los bienes a las personas, usted tiene su contrato de arrendamiento. Al momento de que se realice un allanamiento a su vivienda, bueno, a la vivienda donde obviamente que usted tiene arrendada, y se determine de que esa vivienda tiene 5, 6, 7, 10 años de ser un narcolaboratorio, de ser prácticamente un lugar que lo utilizaban para delinquir, y inician un proceso de extinción de dominio, usted, como tercero de buena fe, presenta su contrato de arrendamiento y prácticamente acá se le va a excluir de toda responsabilidad. ¿Por qué? Porque usted tiene un documento legal donde usted inclusive pone una cláusula específica, ¿verdad? Que esa persona es responsable por cualquier uso indebido que le den al bien. Entonces ahí es donde tienen que demostrar la buena fe y por eso por eso es de que este principio es importante porque protege en cierto punto a las personas, ¿verdad? Que tengan bienes y ya sea o los den en renta o cuestiones similares, ¿verdad? Celeridad e imprescriptibilidad. Bajo principios de agilidad procesal se asegura que la acción de extinción de dominio no caduque con el paso del tiempo, permitiendo al Estado perseguir bienes ilícitos sin importar la fecha de su adquisición. Eso es muy cierto. No existe una fecha digamos, de adquisición como tal. Por ejemplo, si usted adquiere sus bienes hace 15, 20 años, pero son productos, así que de lavado de dinero, de narcotráfico, estos bienes aún pueden ser objeto de extinción de dominio, prácticamente. ¿Por qué? Porque no prescriben. Si bien es cierto, tampoco es de que se puedan tomar todos los bienes de una persona. Por ejemplo, una persona que a los 20 años le heredaron eh, una propiedad. Sus padres le heredaron una propiedad y a los 25 años empieza a delinquir y empieza a amasar su fortuna, empieza a tener prácticamente una fortuna inmensa. ¿Y qué va a pasar ahí? ¿Qué va a pasar ahí? De que la ley solo va a perseguir aquellos bienes que fueron adquiridos de manera ilícita, mientras que la herencia obviamente se va a demostrar que fue una donación, esa herencia queda fuera, pero los bienes, no importando de qué año, esos bienes, por eso existen las famosas líneas de tiempo, para determinar de dónde empieza la investigación, a dónde termina, qué bienes abarcan y qué bienes no abarcan, ¿verdad? Entonces, a través de esta línea de tiempo, pues se establecen estos parámetros que son bastante importantes, ¿verdad? O, por ejemplo, inclusive el análisis de vínculos. ¿Por qué? Porque analizan también qué vínculos ha tenido esta persona. Prácticamente, cómo es de que esta persona, eh, cómo es de que esta persona se ha relacionado con esas estructuras criminales, ¿verdad? Podemos pasar a la siguiente, muchas gracias. Entonces, como le decía, son aspectos muy importantes dentro de lo que es la ley de extinción de dominio. Características de extraterritorialidad. Si bien es cierto, la lucha de la criminalidad interna es bastante fuerte. Sin embargo, hay grupos criminales que los bienes vienen y se los llevan a otros países prácticamente. O sea, que tratan de esconder, que tratan de esconder eh, estos, ¿verdad? ¿Y qué hacen? Depositan dinero en efectivo en cuentas bancarias del extranjero. Sin embargo, existe la cooperación internacional que
a través de asistencias en dicha materia, ayudan a que las personas, a que el Estado pueda perseguir estos bienes de alguna manera, ¿verdad? Y como lo dice, esto lo que tomamos en el artículo 8 de la Ley de Extinción de Dominio, facultad al fiscal general para establecer comunicación y requerimientos de formación o de forma directa con autoridades homólogas extranjeras, para eso es lo que estábamos hablando. Podríamos pasar a la siguiente, gracias. Muy bien. Lo que hablábamos anteriormente de la autonomía de la acción es algo súper importante, ¿verdad? La naturaleza especial. La acción de extinción de dominio se rige como un derecho especial y exclusivo, independiente de la responsabilidad penal. Hablemos de que el derecho, el proceso de extinción de dominio es un proceso sui generis, único en su especie. ¿Por qué? Porque aparte de que es exclusivo, no necesita, no depende de ningún proceso mercantil, civil, penal, prácticamente es un proceso independiente. Y el artículo 474, lo que decíamos, ¿verdad? Las condiciones para gozar la propiedad. Su titularidad del ejercicio. El Ministerio Público ejerce la acción de forma autónoma, enfocándose en la desvinculación del bien con el ordenamiento jurídico. Podemos pasar a la siguiente. Gracias. Aquí ya vamos a entrar un poquito más en materia, ¿verdad? Vamos a ver lo que son las causales de los que originan a un proceso de extinción de dominio. Bienes provenientes de actividades ilícitas. La acción se dirige contra el patrimonio, perdón, cuya causa generatriz es una actividad ilícita, rompiendo el nexo entre el delito y la propiedad. Incluye adquisiciones mediante, primero, narcotráfico y trata de personas, lavado de dinero y otros activos, corrupción administrativa, terrorismo y su financiamiento. La siguiente, por favor. Causa número 2, el incremento del patrimonio injustificado. Prácticamente, si una persona adquiere sus bienes, pero no justifica de dónde está adquiriéndolos, o sea, de la nada aparece con un carro de alta gama, con una casa súper hermosa y lujosa, y al final esta persona pues no justifica porque, digamos, eh, está ganando una cantidad mínima que no le va a dar, ahí sí que la rentabilidad para poder adquirir estos bienes. Y aquí es donde tenemos la carga de la prueba. Cuando se inicia una, un proceso de extinción de dominio, eh, se le da la oportunidad al interesado de que presente toda la documentación requeriente para que justifique sus bienes, prácticamente para que esta persona eh, presente ahí sí que facturas, para que presente rentas lícitas, para que presente patentes de comercio, etcétera. Puede venir y decir, miren, yo compré este vehículo porque yo soy comerciante, yo me dedico a estas cuestiones y la verdad es que todo es legal, yo estoy pagando mis impuestos correspondientes, no tendrían por qué extinguirme mi bien. Sin embargo, cuando estas personas no tienen cómo probar esto, prácticamente pues, se va en proceso de extinción, ¿verdad? Muchas cosas, por ejemplo, con el lavado de dinero, recordemos qué es lo que establece la ley de lavado de dinero y otros activos, que a partir de los 10,000 pesos o dólares, de 10,000 dólares o pesos centroamericanos, tenemos que, ahí sí que demostrar el origen de dónde tenemos el dinero, ¿verdad? Si usted no demuestra el origen de ese dinero, prácticamente estamos ante una posible extinción o un comiso, dependiendo del caso, ¿verdad? Podemos pasar a la siguiente, por favor. Bienes como instrumentos del delito. Bueno, muchas veces los bienes tal vez son de origen legal porque prácticamente
se adquieren de una manera legal. Sin embargo, son utilizados para cometer ilícitos. Tal es el caso de un vehículo usted, que va con un cargamento de drogas, prácticamente, en el cual al momento de interceptar, pues se determina que el vehículo ahí sí que va transportando este ilícito. Entonces, ahí no se va a ir ni por el origen, ni por el uso, prácticamente se va a ir, perdón, no se va por el origen, sino se va a ir por el uso, ¿verdad? Que le dan a este bien. Por eso, bajo el marco del decreto 55/2010 y el acuerdo 6-2006 de la Corte Suprema de Justicia, la persecución no requiere origen lícito en estos casos. El desapoderamiento se justifica por la ruptura de la función social de la propiedad al servir como instrumento criminal. Prácticamente sirve como instrumento criminal. eh, es muy fácil que vaya para un proceso de extinción. La siguiente, por favor. Frutos y productos derivados de de lo que hablábamos prácticamente. Eh, muchas veces, muchas personas que obviamente delinquen tratan de poner empresas y a través de esas empresas generar frutos, generar rentas, generar obviamente cuestiones económicas para posteriormente ingresarlas al sistema financiero y ahí darles como que una fachada diferente y tratar de establecer que estos bienes son legales. Sin embargo, si se logra determinar este aspecto, pues también son bienes que posiblemente pueden ser eh, extinguidos de alguna forma. Un ejemplo práctico, vivienda local comercial adquirido con fondos provenientes de la venta de sustancias ilícitas o actos de corrupción, es lo que hablábamos anteriormente, ¿verdad? La siguiente, por favor. Bienes vinculados o no investigados. Muchas veces en materia penal hay muchos bienes que son, ahí sí que obviados de alguna manera, porque a veces las investigaciones son tan extensas que de alguna manera no se investiga todo. Y en materia penal se va a investigar en sí la culpabilidad o no, ahí sí que del sindicado, ¿verdad? Recordemos el artículo 5 los fines del proceso, ¿verdad? La averiguación de un hecho criminal o no, su participación de la imposición de una pena o una sentencia en su caso. Entonces, muchas veces se quedan bienes de un lado. Digamos que digamos que no se hayan analizado, digamos que una persona comete un ilícito y no se hayan analizado en el sistema financiero, no se hayan analizado que tiene varias cuentas bancarias con cantidades exorbitantes de dinero. Sin embargo, a través del proceso de extinción de dominio, se puede dar el análisis de estas cuentas de manera independiente, aunque ya se le ha sentenciado o no al sindicado en materia penal. Se puede iniciar y posiblemente se pueda llegar a una sentencia de carácter condenatorio en materia de extinción de dominio. La siguiente, por favor. Bienes abandonados. Esto también es bastante interesante, ¿va? Esta causal. Muchas veces el crimen organizado a través ahí sí que a través de ciertos medios como embarcaciones, avionetas, eh, que son abandonadas y al momento de que se incauten o se secuestren en su caso, nadie llega ahí sí que a requerirlas, nadie llega a reclamarlas, entonces prácticamente estos bienes se extinguen por abandono, simplemente es mucho más fácil así que para los operadores de justicia que llevan este tipo de casos y se van por esta causa. Podría pasar a la siguiente, por favor. Gracias.
Acá tenemos, ahí sí que el catálogo de actividades ilícitas que nuestro decreto 55-2010 establece en su artículo 2, como lo hablábamos anteriormente, ¿verdad? La delincuencia organizada y narcotráfico, lavado de dinero y corrupción, terrorismo y trata de personas, los delitos patrimoniales y tráfico de armas, contrabando y delitos contra el patrimonio. Entonces, prácticamente, estas son las actividades ilícitas más comunes, ¿verdad? Que imperan dentro de nuestro país. Una de las cosas importantes, por ejemplo, es también los casos de tráfico ilícito de personas. Muchas veces eh, se ven involucradas personas como personas que manejan Uber o personas que manejan taxis que desconocen esta ley, prácticamente desconocen esta ley. ¿Y qué pasa? Que ellos, según ellos, están haciendo un viaje. Hay muchas personas aquí por Esquipulas, por la frontera, que van para Ciudad Capital y Ciudad Capital para las fronteras con México. ¿Qué pasa en ese sentido? De que a veces ellos desconocen. Por eso a veces hay que contarles a los familiares que tenemos que dan este tipo de servicios. ¿Por qué? Porque ellos vienen y le dicen, bueno, mira, hacemos un viaje para tal lugar y todo. Y desde que la persona se sube al carro y esta es, ahí sí que interceptada por algún retén, ¿qué va a pasar ahí? De que esta persona primero se va por tráfico ilícito de inmigrantes, cuando al parecer estaba haciendo su trabajo, pero obviamente sabemos que son personas indocumentadas. Uno, se va por eh, tráfico ilícito de migrantes y le incautan su bien. Posiblemente su bien podría irse por uso, ¿verdad? Porque tal vez el origen es lícito, pero por el uso podría irse como extinción de dominio, ¿verdad? La siguiente, por favor. Bueno, vamos a hablar un poquito de lo que son las medidas cautelares. Esto lo tenemos en el artículo 22 de la Ley de Extinción de Dominio. Y prácticamente las medidas cautelares, ¿qué es lo que buscan? Asegurar el bien. ¿Para qué? Para que ya sea que no pasen a un tercero, para que no se destruya, y bastantes cuestiones que puedan pasarle, ¿verdad? Porque ahí dice que, si bien es cierto, en materia de extinción de dominio pueden haber bienes ahí sí que de cualquier categoría, ¿verdad? Tenemos la suspensión de derechos, cese temporal del ejercicio de facultades de dominio por parte del titular. La anotación preventiva. Esto se realiza en los registros correspondientes, como registro de la propiedad, ¿verdad? Para que en el caso de inmuebles, de bienes inmuebles, estos no sean ahí sí que trasladados de un lugar a otro. Tenemos el embargo precautorio, ¿verdad? Eh, Prácticamente cuando existan cuentas con dinero prácticamente, se embargan estas cuentas para que vengan y no ahí sí que desfalquen así de volada y cuando ya se den cuenta y quieran iniciar un proceso de extinción de dominio, estas cuentas ya no tengan nada, prácticamente. La intervención. Esto también es muy importante porque muchas veces se han interceptado o se han llegado a tratar de extinguir o se han extinto empresas que tienen una funcionalidad y estas necesitan que ser administradas. ¿Quién administra todas estas empresas? Pues en Guatemala se cuenta con lo que es Senaved. Senaved es la Secretaría de Administración de Bienes en Extinción de Dominio, adscrita al organismo ejecutivo. Entonces, prácticamente Senaved es la que se encarga de administrar los bienes, de venderlos en cierto punto, ¿verdad? Porque existen muchas subastas donde, así como si hablamos por cuestión de vehículos, estos también se subastan, se venden y ya se va el dinero para el Estado, ¿verdad? Siguiente, por favor. Muy bien, también tenemos la inmovilización. Eh, Ahí sí que como lo decíamos anteriormente, esto va para bienes muebles y vehículos. Secuestro, el embargo financiero, que son, ahí sí que
medidas cautelares bastante eficaces para poder asegurar el bien dentro del proceso, porque ese es el único. Siguiente, por favor. Y tenemos el régimen de impugnación en cuanto a las medidas cautelares, ¿va? El recurso de apelación debe imponerse un plazo perentorio de 48 horas. El efecto no suspensivo, ¿a qué se refiere? De que el procedimiento en materia de extinción de dominio no se suspende, sigue su curso. Y las medidas cautelares persisten durante el recurso para evitar la distracción de los bienes, prácticamente hasta que ya haya una sentencia sí o no, al lugar el recurso, eh, tiene efecto. Siguiente, por favor. Bueno, ahorita vamos a hablar así brevemente, ya creo que ya se nos fue el tiempo, pero vamos a hablar un poquito sobre el procedimiento de, del proceso de adquisición de dominio. Bueno, primero que nada, tenemos una etapa preliminar de investigación en la cual, pues ahí sí que los operadores de justicia tienen que reunir todos estos medios de prueba. Si realmente se tiene certeza de que eh, esta, estos bienes son procedencia de una actividad ilícita, si realmente se determina una causal de las que establece el artículo 2 de la Ley de Extinción de Dominio, pues se solicita lo que es, se solicita lo que es eh, la acción de extinción de dominio ante el órgano jurisdiccional competente, ¿verdad? Posteriormente a ello, también hay una fase de medios de prueba donde las partes tienen la oportunidad de hacer su uso de defensa y presentar todos sus medios de prueba para determinar que efectivamente los bienes pues tienen un carácter lícito en cierto punto. Entonces es muy importante, ¿verdad? También tener en cuenta de que el derecho de defensa y el debido proceso en ningún momento se vulneran. Eh, la presentación de la acción de análisis de admisibilidad jurisdiccional y notificación de la acción. Al momento que se presenta la acción de extinción de dominio, creo que hay un plazo de 24 horas en la cual se da la primera resolución. Inclusive si hay un previo, se da también un tiempo prudencial para la misma, ¿verdad? Sentencia y ejecución, dictámenes de sentencia, interposición de recursos, ejecución a través de la CNAVET para la administración de bienes. Todos estos bienes, ahí sí que también son parte importante en el, prácticamente para la CNAVET. ¿Por qué? Porque ellos ahí tienen su qué hacer. Ellos administran los bienes, como les decía, subastan los bienes, inclusive rentan esos bienes, ¿verdad? Y todas esas utilidades pues se van para fondos del Estado. Siguiente, por favor. Bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias por la oportunidad. No estoy mal, vamos a tener un tiempo de preguntas, ¿verdad? Por si ustedes tienen algo. Sí, muchas gracias, licenciado. Como siempre, le agradezco a cada uno de las personas que nos acompañan cada domingo. Créanme que me siento muy orgulloso. En nombre de IDEA y de Legalmente Hablando, siempre estamos muy agradecidos por su interés en cada tema de relevancia que, como todos los maestros, nos brindan cada domingo. Entonces, como saben, voy a dar inicio al apartado de preguntas para las personas que se preguntan sobre el link de asistencia. En el transcurso de este minutos de preguntas que va a haber, lo voy a estar compartiendo. Y como siempre, les pido de forma respetuosa que al finalizar pues el apartado de preguntas, les daré el uso de la palabra a las personas, por si tienen alguna duda en específico que le quieran dar al licenciado, ¿sí? Sin más que decir, también los invito a que hagan sus preguntas, por favor. Entonces, licenciado, yo aquí había observado unas preguntas. Veamos, también voy a compartir el link de asistencia ahorita para que estén al pendientes. Permítanme, ya. Ahorita ya compartí el link de asistencia. Entonces, licenciado, por favor. Alexis Guzmán pregunta: ¿el proceso de devolución de bienes afectos por extinción de dominio lo encontrábamos regulado en la ley o reglamento? ¿O tiene alguna regulación?
Claro que sí. Bueno, con mucho gusto, una pregunta bastante interesante. Bueno, al menos cuando los bienes son puestos a disposición de la Fiscalía de Extinción de Dominio, estos bienes como tal, digamos, la Fiscalía como tal no hace devolución, ¿verdad? Entonces, lo que pasa ahí es de que tiene que haber una decisión como tal sobre si digamos, si procede la acción de extinción de dominio, prácticamente se le tiene que notificar a la persona. Si no procede, en ese momento se le notifica ahí sí que al interesado del bien y se le dice, mire, al menos acá en extinción de dominio, el bien eh, no va a ser extinto, se archivó como tal, entonces las devoluciones se solicitan ante la Fiscalía Penal que lleva el caso, prácticamente, ¿verdad? Entonces, ellos son los que se encargan y usted solicita como una devolución de bienes específico, ¿verdad? Pero sí, las fiscalías penales son las que, en este caso, son las encargadas de realizar la devolución de los mismos. Muchas gracias, licenciado. Pasamos a la siguiente pregunta. José Recinos Ovalle dice, buenas tardes, estimado licenciado. Me surgió una duda respecto a lo que mencionaba del contrabando aduanero. ¿Qué pasa con esas personas que prácticamente ya son empresarias al mover productos mexicanos acá en el país, las denominadas tiendas mexicanas? ¿Cómo hacen esas personas para pasar sus productos en las fronteras y muchas veces pagar los impuestos respectivos? Gracias. No se le escucha, licenciado, está apagado su micrófono. Gracias, gracias. Bueno, recordemos que muchas veces existen rutas para evadir las aduanas correspondientes. Estas personas, por lo general, eso hacen, ¿verdad? Evaden las aduanas correspondientes para, ahí sí que omitir el pago. Sin embargo, eh, si estas personas no logran, digamos, no son interceptadas por policías o no existen como que denuncias que determinen de que estas personas realmente están realizando ese tipo de contrabando aduanero, pues ahí sí que va a estar un poquito difícil, ¿verdad? Sin embargo, al momento de que se determine, por eso, digamos, hay un aforo correspondiente que se le realiza a la mercadería. Recordemos el artículo 6 de la ley de contrabando aduanero que establece que para que se considere contrabando aduanero tiene que, el monto de la mercadería tiene que ser superior a los $3,000, ¿verdad? Si es menor a $3,000, no se considera contrabando aduanero, ¿verdad? Pero si es mayor a los $3,000, sí. ¿Qué pasa con todos esos lugares que pues prácticamente están contraviniendo las normas legales? Están vendiendo de esa manera, pero ahí sí que sería ya sea por una denuncia competente o prácticamente ahí sí que hasta que en algún retén o en algún lugar pues los logren interceptar y a ellos tendrían que determinar específicamente si están pagando los impuestos o los aranceles específicos. Sí, gracias, licenciado. Pasamos a la siguiente pregunta. Adolfo Estuardo Artola Coronado dice, ¿cómo se puede garantizar el principio de presunción de inocencia y el debido proceso del afectado, cuando en la práctica se le exige demostrar la licitud del origen de sus bienes sin que exista previamente una sentencia penal condenatoria? Es correcto. Y es por eso que hablamos sobre la autonomía ahí sí que hablamos sobre la autonomía del proceso de extinción de dominio. Si bien es cierto, ¿verdad? No es necesario tener una sentencia condenatoria para iniciar un proceso de este índole. Sin embargo, eh, el debido proceso está ahí sí que inmerso en la ley. Y esta persona va a tener un derecho de defensa. O sea, ahí sí que hablamos también del principio de carga de la prueba, ¿verdad? Prácticamente presentar todas ahí sí que la documentación correspondiente para legitimar este bien, ¿verdad? Prácticamente, y la verdad es que también ahí sí que es una gran contraversión en esta materia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque muchas veces sí se confunde. Muchas personas dicen por el principio de inocencia, pero también está ahí sí que la forma en la que puedan justificar sus bienes. Si justifican los bienes, es evidente que esta persona pues no va a tener ningún problema, ¿verdad? Sí, gracias, licenciado. Pasamos a la siguiente pregunta. Ninet dice,
¿Cuáles son los tipos de bienes con mayor frecuencia que son objeto de extinción de dominio? Bueno, en este caso tenemos bienes de diferentes índoles, ¿verdad? Por lo general, vehículos usados por el narcotráfico, armas de fuego, se han incautado arsenales de armas de fuego en algunos lugares usados ahí sí que por la criminalidad, bienes inmuebles utilizados para trata de personas, que son los más comunes, ¿verdad? Y dinero en efectivo, cuando se hacen a veces las requisas o en los retenes, se han logrado ahí sí que interceptar vehículos que dan fuertes sumas de dinero y pues que no logran justificar prácticamente, son provenientes de actividades ilícitas. Gracias por resolver la duda, licenciado. Pasamos a la siguiente, sería Walter Yank. ¿Qué pasaría si la Senavet dejara de existir o sea suprimida? Bueno, una pregunta bastante interesante. Bueno, ahí sí que como bien lo estábamos hablando, ¿verdad? La Senadesa es encargada de administrar estos bienes. Prácticamente podría delegarse a otra institución, ¿verdad? Sí, sí, obviamente van a haber problemas temporales de administración en las cuales pues, van a afectar. Sin embargo, se le puede delegar a otras instituciones esta tarea, ¿verdad? Sí, gracias, licenciado. Bueno, hay más preguntas, pero creo que no es relevante con el tema, entonces le pido una disculpa a los compañeros si no le doy lectura. No sé si alguien de las personas que nos acompañan quisiera hacerle alguna pregunta al licenciado, siempre en torno al tema que él ha expuesto. Si fuera el caso, les pido de favor que levanten la mano para que de forma ordenada le vaya a dar el uso de la palabra, por favor. Yo creo que había unas manitas ahí levantadas. Ah, sí, hay varias. Nora Violeta Lavarrea, no sé si se encuentra por acá. Sí, claro, buenas noches. Buenas noches. Felicitaciones, maestro, por tan excelente ponencia. Muchas Me gustó. La verdad que a veces son temas nuevos para uno. Fíjese que tengo dos interrogantes. Con respecto a la finca de Zaragoza que le quitaron a Otto Pérez Molina. Yo he preguntado, pero alguien me dijo de que era por la madera que había utilizado, que estaba en peligro de extinción y que no sé qué, ¿verdad? Pero yo eso no lo creo. Entonces yo por eso le pregunto a usted realmente qué es lo que sucedió ahí para que le quitaran esa finca. Ahora la otra. Yo conozco un alcalde X de Suchitepeques, que él entró con deudas y ahorita es terrateniente, es millonario y según ahí o sea, son rumores nada más, que dice que él ha puesto a nombre de personas muy allegadas a él las fincas. Pero yo en ese caso, yo estaba pensando, ¿verdad? Que si hubiera una investigación, no sé si de parte ¿cómo se llama? De bienes, ¿cómo se llama esa oficina? Ajá, sí. Para que, póngale, llega alguien que, como dijo usted, que no tienen la suficiente capacidad como para tener algo tan caro, ¿verdad? Entonces, una investigación antes de para investigarlos, ver y ver cuántos finqueros hay que solo son trabajadores. Y entonces ahí se podría agarrar a estos señores, ¿verdad? Que andan robando a diestra y siniestra, ¿verdad? Entonces, esa persona ya es terrateniente, ya anda comprando todavía tierras, queriendo obligar a las personas a que le vendan,
porque él tiene algunas finalidades para esas propiedades, ¿no? Eso es todo. Sí, de acuerdo. Bueno, primero que nada, en relación a la primera pregunta, ¿verdad? Yo creo que ahí sí que sería, eh, ahí sí que menester, ¿verdad? Investigar realmente en relación recordemos que en Guatemala han suscitado casos mediáticos. Tenemos el famoso caso La Línea, ¿verdad? Donde pues eso es público, todos lo sabemos, donde estuvo ahí sí que vinculado el presidente Otto Pérez Molina y pues varios funcionarios del país como tal. Sabemos de que Guatemala, ahí sí que vivimos en un estado de derecho que prácticamente día a día tiene sus deficiencias y ahí sí que está politizado desde ser fincas o estos bienes, pues no tengo mucho conocimiento del caso, no le puedo decir con exactitud, pero si hubo una intervención por parte del Ministerio Público, porque me imagino que probablemente se realizó una investigación exhaustiva y se determinó que esa finca era dinero ilícito, ya sea proveniente del mismo Estado, solo que obviamente son bienes que particularmente han sido comprados con desfalcos del Estado. Entonces, obviamente, ahí cuando se realiza lo que es una investigación exhaustiva por parte de las autoridades competentes. Y como le digo, ahora en relación a lo demás, creo que si hay conocimiento de que hay personas y que, pues obviamente están cometiendo actividades ilegales, están obteniendo bienes, pues, de esa naturaleza, pues hay muchas maneras de denunciar, ¿verdad? Inclusive hay formas de denunciar de manera anónima. Podrían requerir el derecho de denuncia, prácticamente. Sí, muchas gracias, licenciado. Yo siempre les recomiendo ahí, por favor, a los que sean próximos a hacerle preguntas a los licenciados, que sean muy puntuales y siempre relacionados al tema, por favor. Entonces, pues le doy el uso de la palabra a Fidencio Yatcal, no sé si se encuentra por acá. Muchas gracias, buenas noches a Legalmente Hablando y al licenciado que gracias por aportar o por compartir sus conocimientos, porque sinceramente es muy importante e interesante para nosotros. Yo todavía soy estudiante todavía, perdón, pero créame que me enriquece conocimientos y como para prepararme también para los privados. Y eso, como le dijera yo, no es, o sea, no escuchamos análisis sobre esos temas a diario. Bueno, ahora mi pregunta sería, disculpe, maestro. A la orden. Otras veces se ha escuchado en las noticias, por ejemplo, cuando la policía erradica plantaciones de marihuana en algunas fincas. Principalmente se ha escuchado aquí por el norte, por Petén o por Izabal, algo así. Perdón. No se escucha después de todo eso, ¿qué sucede con esas fincas? ¿Procede llevarlos a extinción de dominio o eso son casos muy distintos? Disculpe, porque hasta hace unos días también estaba escuchando que la policía erradicó o arrancó miles de plantas de marihuana en una finca, pero lo mismo, ¿no? No se escucha en qué quedan todo eso, ¿sí? ¿Esto va a proceso de extinción de dominio o no? ¿O son casos más diferentes? Disculpe, únicamente, gracias. Agradezco su respuesta, muy amable. Claro que sí, con mucho gusto. Excelente pregunta. Bueno, primero que nada, ahí sí que sí se da la causal de uso, ¿verdad? Prácticamente se está utilizando estas fincas, estos terrenos, bienes inmuebles para cultivar lo que son, ahí sí que plantaciones ilegales. ¿Qué es lo que pasa ahí? Es que obviamente se inicia con una investigación de la materia, ¿verdad? Muchas veces, la mayoría de veces, estas fincas están inscritas como propiedad del Estado. ¿Por qué? Porque la mayor parte ahí sí que de derechos son derechos posesorios. Y los derechos posesorios, recordemos que no tienen registro. Entonces, como son propiedades del Estado, recordemos que el Estado no puede extinguir al Estado. Entonces, lo que pasa
de que no procede en este caso. Si se logra determinar, porque hay que hacer una investigación exhaustiva, si se logra determinar que específicamente esta propiedad le pertenece a un particular como tal, es posible que se realice un proceso de extinción de dominio como tal. Muchas gracias por su respuesta, Alex. Muy interesante pregunta, la verdad. No sé si usted gusta que hagamos más preguntas o damos por finalizado. No sé cómo está de tiempo. Si quiere, hagamos un par de preguntas más y... Bueno, entonces tal vez una o dos. Herbert Alexander Varías. Buenas noches, licenciado. Yo solo tengo una pregunta. Por ejemplo, pues sabemos de que las propiedades que han sido pues posesión de narcotraficantes o situaciones así de alto impacto son las que van a extinción de dominio. Pero ahora mi pregunta es, por ejemplo, ahorita que se ha puesto ahí sí como que de moda esto de estar agarrando pandilleros, que incluso han agarrado casas, los mismos pandilleros en los cuales han sacado a las personas de sus propias casas. ¿Estas casas entran a esta extinción de dominio o se busca al propietario para devolvérsela, licenciado? Esa es mi pregunta nada más. Muy bien. Bueno, primero que nada, yo creo que si los propietarios son víctimas de un delito de esta índole, lo primero que tienen que hacer es poner su denuncia correspondiente. ¿Para qué? Para que posteriormente, pues, se inicie, pues, el procedimiento a seguir, ¿verdad? En este caso, un allanamiento, un desalojo, relativo a la materia, porque al menos en materia de extinción de dominio no se ven este tipo de casos. ¿Por qué? Porque tenemos un catálogo específico. Ahí sí que el artículo 2 de la ley de extinción de dominio nos da esos parámetros, ¿verdad? A seguir. Entonces, prácticamente ese tipo de casos sí ya sería ya un mero delito penal que ya se tendría que ver por esa vía, ¿verdad? O sea, ya sería por el derecho penal como tal. Sí, gracias, licenciado. Y pasamos con la última persona, Alan Cusillo. Buenas noches, licenciado. Gracias por su ponencia. Buenas noches. Una pregunta respecto a la investigación. ¿Esta la puede hacer la Senaver o debe hacerla el Ministerio Público y dirige la investigación a Senaver? Sí, recordemos que el ente investigador, en este caso es la Fiscalía de Extinción de Dominio, a través de, pues ya sea el auxiliar fiscal encargado de la investigación, que son los encargados de iniciar un proceso de la materia de extinción de dominio. Cuando ya sea exista una medida cautelar o una sentencia, ya se trasladan, digamos, ya se le da aviso a Senaver para que administren los bienes. Entonces la investigación la realiza el Ministerio Público y quien administra los bienes sería ya Senaver como tal. Entonces son dos funciones totalmente diferentes y obviamente Senaver solo está para administrar y los bienes, ¿verdad? Que son incautados, que tienen medidas cautelares o que inclusive ya una sentencia debidamente ejecutada. Entonces prácticamente ya ellos deciden si venden, si ceden o administran, ¿verdad? Obviamente todos esos recursos son para el Estado de Guatemala. O sea, la Fiscalía de Extinción de Dominio lo que hace es investigar, aunque no haga una causa en contra de la persona que realmente está haciendo el delito. O sea, solo para No. sacarla. No necesariamente. Recordemos que tenemos un catálogo de delitos, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, la ley de extinción de dominio, su artículo 2 establece causales ya sea por, digamos, bienes ilícitos provenientes de narcotráfico. Si esos bienes ilícitos son provenientes de narcotráfico, pues se inicia la investigación. Trata de personas. O sea, prácticamente tiene que haber una causal para poder iniciar la investigación como tal. No solo se investiga, digamos, al azar, sino sí tiene que haber una causal. Gracias, licenciado. A la orden. Sí, yo creo que con eso terminamos el apartado de preguntas. Licenciado, no sé si tiene algunas últimas palabras que decir para dar por finalizada la conferencia. Bueno, primero que nada, agradecer